Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar en el anaquel de esta biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía, un libro que fue editado recientemente, en el 2019. Su autora es una importante investigadora, como dicen los americanos, una scholar, Francesca Trivelatto, y el título del libro es The Promise and Peril of Credit, las promesas y los peligros del crédito. Y lleva como subtítulo lo que nos dice una leyenda sobre los judíos y las finanzas acerca de la formación de la sociedad comercial europea. Y este título tan largo que vamos a desembrozar ahora y que tiene mucha tela para cortar, mucha riqueza, muchos argumentos, dijimos, fue escrito por la investigadora Francesca Trivelatto, que actualmente investiga y enseña en Princeton, en el Institute for Advanced of Studies. Y el libro que dijimos se llama Las promesas y los peligros del crédito, y que fue editado en el 2019, tiene una génesis muy interesante. La autora, en la introducción, nos relata cómo surgió este libro, cómo surgió el proyecto de escribirlo, y es muy interesante. Ya digamos que la historia, no digo que justifica la lectura del libro, pero sí esta historia está profundamente unida al argumento del libro. En el año 2000, creo, si no me equivoco, sí, 2008, en septiembre del 2008, colapsa, quiebra la entidad financiera Lehman Brothers, ¿no? Seguramente los oyentes recordarán, porque causó un impacto global muy fuerte. Y nos cuenta Francesca Trivelatto que se sorprendió porque en su medio académico, Princeton, y también en los medios de comunicación, comenzaba a oír términos, palabras que pertenecían a un antiguo repertorio medieval y temprano moderno, siglo XVI, XVII, tales palabras como prestamista, usurero, avaricia. Se volvió a hablar de avaricia, se, con posterioridad hubo films famosos de Scorsese y otros directores que tomaban el tema de la avaricia, de la usura, eh, y eran términos que habían pasado a desuso y que eran reactivados, volvían a la conversación pública a partir de este colapso en el 2008 de Lehman Brothers. Un poco la pregunta de Trivelato es cómo está este imaginario, estas representaciones vinculadas al dinero, pero también vinculadas a la moral, porque la palabra usurero, la palabra prestamista, la palabra avaricia, habían sido objeto en el medioevo y luego del medioevo también. De hecho, la tesis de ella es que estas discusiones de moral y comercio, o esta
esta intimidad, esta promiscuidad entre moral y comercio, entre juicios morales y el comerciar, no solo son medievales, sino que se extienden, ella lo extiende incluso hasta Max Weber, a Marx, a Sombart, o sea, avanzado el siglo XVIII y XIX. ¿Cómo entonces ella ve que estos temas nos llegan, nos alcanzan, llegan hasta nuestro tiempo y se reactiva un elenco terminológico de alguna manera también inquietante, peligroso, digamos, ¿no? Se trata entonces de la moral del crédito y del crédito como moral. Todo lo que dice ella hasta la quiebra de Lehman Brothers en el 2008 había sido una curva ascendente del capital financiero y de las finanzas, donde esto estaba naturalizado, comienza con esta crisis, se retorna a esas viejas discusiones que unen moralidad y comercio. Siempre claramente con una visión negativa respecto a todo lo que involucre operaciones comerciales. De modo que el libro, luego de esta muy interesante, Jorge, introducción, se detiene en las discusiones de teólogos, filósofos, abogados, jueces, sobre las normas del comercio en el siglo XVII, sus consideraciones, los debates que ella ve que retornan, pero sobre todo, Jorge, lo que la autora de manera, yo creo que es el gran hallazgo de este libro, trabaja es la leyenda de las letras de cambio. Las letras de cambio fueron un instrumento fundamental para la expansión del crédito y del comercio en el siglo XVII, que es el siglo de la gran expansión del comercio, y fueron formas omnipresentes en toda Europa, comerciales, y sobre todo tenían como función, eran más chiquititas que un cheque. Si uno ve, el libro trae fotos de las letras de cambio, eran papelitos más pequeños que los actuales cheques, con firma, y la función era, en ese momento en Europa, transferir fondos a lugares distantes donde podían canjearse por moneda local y usarse para comprar bienes. Cuando este instrumento fue fundamental, como posibilidad de generar riqueza, y claro, se va armando durante el siglo XVII una red comercial, gracias en parte a las letras de cambio y también a los seguros marítimos, en que muchos sectores vinculados a formas feudales, formas más primitivas, enemigos del comercio de algún modo, ven todo esto como no solo un peligro, sino que empiezan a urdir imaginariamente una representación fantástica de una supuesta república del dinero, que más allá de las naciones constituiría una red de intereses y de poder, que iría más allá de las naciones. Como el oyente rápidamente colegirá, es algo muy actual, ¿no? Este tipo de perspectivas en mucha gente. Lo interesante es que ella demuestra que las letras de cambio de ningún modo fueron un invento judío, que esto es fruto de aquella imaginación. Igualmente con, le decíamos, los seguros marítimos. De modo que, para usar una palabra actual,
la obra de Francesca Trivellato desmonta, de algún modo, ¿no? Desmonta la idea con un extraordinario rigor histórico de que las letras de cambio, este instrumento fundamental en la expansión del crédito en Europa en el siglo XVII, haya sido o tenga un origen judío. Al mismo tiempo, eso no es lo más importante, porque eso es una cuestión empírica, sino más bien la pregunta es que se hace la autora: ¿por qué? ¿Cómo se desarrolla esta imaginación que vincula la expansión del crédito con los judíos? Y entonces todo el libro va mostrando, por supuesto, es interesante que esta investigadora, Francesca Trivellato, en el 2009 escribió también un libro sobre el comercio judío en el siglo XVII. El libro se llama La familiaridad de los extraños, editado por Yale University Press. O sea que la investigadora ya venía tras esta cuestión, de modo que aparte en el libro es muy interesante porque aparece Shakespeare, Shylock, el judío de Malta, de Marlowe, todas las representaciones del judío en el siglo XVI, en el siglo XVII, y ella específicamente toma este tema de la letra de cambio y toda esta leyenda alrededor de ella, y cómo se le fue asignada como una invención judía cuando no lo fue, y cómo esto hoy, estas capas, estas napas, estos sustratos que parecían enterrados, vuelven, regresan estos temores y estas figuras de la avaricia, del usurero y del prestamista. Bueno, sin duda es un tema que puede sorprender, ¿no? Pero que está ahí, está en el trasfondo cultural de las sociedades occidentales, el tema de la figura del judío. Parece como que eh, puede haber modernidades en la visión del judío, pero los viejos esquemas siguen allí presentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, seguiremos hablando de estos libros que a veces son de filosofía o como en este caso de economía, pero que aluden al pensamiento judío o a la visión del judío en este caso. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por Por habernos favor. ayudado a comprender esta lectura y seguimos adelante con el Anaquel para las próximas entregas. Hasta luego, Jorge.